¿Quiénes fueron los que enseñaron las primeras técnicas de navegación a los seres humanos primitivos? ¿De dónde vino el conocimiento para desarrollar en distintos puntos del mundo antiguo técnicas tan sofisticadas y elaboradas de navegación que dieron el impulso trascendental a la historia de las civilizaciones antiguas? ¿Pudieron civilizaciones como la egipcia navegar por todo el mundo antiguo apoyados por las infalibles técnicas de aquellos dioses y navegantes primigenios? Y lo más importante, ¿existen algún tipo de evidencia que hable de que hace miles de años poderosas embarcaciones visitaron a los pueblos más primitivos del mundo, llevando parte de sus secretos con ellos? Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. Barry Feld fue un exitoso zoólogo neozelandés de la Universidad de Harvard que luego migró a Estados Unidos en los años 50, donde se vio fuertemente atraído por estudios y rumores de investigaciones sobre civilizaciones perdidas y supuestos viajes de civilizaciones anteriores a Colón hacia el Nuevo Mundo. Esto con el tiempo cautivó totalmente su vida y energías, haciéndole uno de los más polémicos investigadores de mediados del siglo XX. Realizó infinidad de viajes por todo Estados Unidos y otras regiones del planeta buscando probar que América antes de Colón fue visitada por fenicios, cartagineses, vikingos, chinos, griegos y hasta egipcios. Una gran cantidad de hallazgos fueron apareciendo en torno a su búsqueda por todos los Estados Unidos, que supuestamente aludían a vestigios dejados por colonos de antiguas civilizaciones que llegaron secretamente a América cientos o miles de años antes de Cristóbal Colón. La polémica no se hizo esperar y la gran mayoría de los más afamados y estudiosos arqueólogos del mundo no tardaron en desestimar y desmentir sus hallazgos, aludiendo a meros equívocos o fraudes deliberados. Feld nunca dejó de insistir hasta su muerte en 1994 que sus hallazgos eran auténticos vestigios de navegantes que sí llegaron a Estados Unidos en calidad de exploradores. De sus investigaciones logró publicar varios libros, algunos que son muy conocidos hoy por hoy en el mundo de la mal llamada pseudoarqueología. Pero buscando ser honestos, encontramos un tanto sospechoso que lo único que este investigador encontraba en su recorrido por Estados Unidos eran inscripciones y algunas muy toscas de todos estos supuestos navegantes. ¿Por qué no había restos de alguna construcción de esas regiones, o campamentos, o pequeñas aldeas, o pequeños refugios, o restos de navegación de algún tipo o algún tipo de cerámica? No negamos los viajes anteriores a Colón de ninguna manera, pero nos parece extraño esta constante ausencia en todos estos hallazgos. Barry Feld fue nombrado como un pseudoepigrafista. Entiéndase epigrafía como el estudio de las marcas y signos escritos sobre algún material dejados por culturas antiguas, y el apelativo de pseudo es obviamente una denostación a no ser avalado en sus investigaciones por expertos y académicos de su época. Aún así, este investigador no se dio por vencido y fundó la Sociedad Epigráfica y toda una serie de periódicos y revistas en los años 70 y 80 que circularon por todo Estados Unidos, causando gran revuelo e inspirando a futuros investigadores a seguir sus pasos. Pero nos queremos centrar en una de sus más polémicas investigaciones y quizá la más extraña y osada, y es la que habla sobre el mítico viaje de los navegantes egipcios llamados Rata y Maui, quienes viajaron en el año 230 a.C. desde el Mar Rojo cruzando Asia, Oceanía, hasta llegar inclusive a las costas de Sudamérica, en especial a las costas de Chile. Desembarcar y llegar tierra adentro hasta la cercanía de la región del río Tinguiririca, a 50 kilómetros de San Fernando, hacia la cordillera de la sexta región de Chile. ¿Cómo se pudo levantar esta insólita hipótesis? Es aquí donde esta increíble historia comienza.
Sucedió que en 1885, en una remota región llamada el Guaretecillo, hacia la cordillera de la sexta región de Chile, el naturalista alemán Karl Storr, tras un tempestuoso camino por aquellos valles en plena nevazón, logró resguardarse con su gente en una elevada caverna al fondo de una quebrada. Fue ahí donde al día siguiente logró ver en un lugar elevado de aquel lugar una gran cantidad de signos y pictogramas de colores rojos, negros y blancos que llamaron profundamente su atención. Tras reportar este hallazgo y con el pasar de las décadas, los expertos en arqueología en Chile han zanjado el hallazgo como una muestra más de los primeros recolectores que se aproximaron a aquella región hace miles de años, cuyos signos y pictogramas son hasta el momento un misterio. Pero Barry Feld entró nuevamente en escena al ser informado en 1970 de este hallazgo arqueológico, aún sin descifrar, y teniendo una muestra de aquellos misteriosos caracteres, logró darse cuenta de algo para él increíble. Y era que para este investigador dichos caracteres no fueron dibujados por indígenas y exploradores de hace 2000 años. Esos caracteres no eran otra cosa que escritura de origen libio, un idioma muy usado en el comercio marítimo hace miles de años, junto a otros más en el siglo II a.C. Recordemos que Libia para aquellos siglos era parte de una serie de colonias marítimas griegas y egipcias y luego romanas que poseían en sus costas poderosas naves que surcaban sin problemas y con mucha rapidez el Mediterráneo. Lo más increíble de estos caracteres es que Feld logró compararlos con otros encontrados en otras regiones de Oceanía, y lo más importante fue que logró descifrarlos traduciendo a nuestro idioma algo imposible de creer para la ciencia y la arqueología actual. El escrito, según Feld, decía lo siguiente: límite sur de la costa alcanzada por Maui. Esta región es el límite sur de la tierra montañosa que el comandante reclama mediante proclamación escrita en esta tierra triunfante. A este límite sur llegó la flotilla de barcos. El navegante reclama esta tierra para el rey de Egipto, para su reina y para su noble hijo, comprendiendo un curso de 4000 millas escarpado, poderoso, montañoso, levantado en lo alto. 5 de agosto, día 5 del año 16 del rey. La inverosímil traducción tuvo un rechazo violento y rotundo de parte de la arqueología en general y sobre todo de la arqueología chilena, que encontraban insultante decir que egipcios habían llegado a colonizar tierras donde ya había hace milenios una gran cantidad de pueblos indígenas. El caso para la versión oficial pasó solo como otro episodio más de fraude arqueológico, pero no así para los creyentes en los viajes ocultos de antiguas civilizaciones mucho antes de Colón, que aceptaron esta traducción como genuina y auténtica. Aún así, la explicación sobre lo que supuestamente decía esta traducción queremos explicarla de manera completa. Según nuestro investigador, aquí el navegante Maui sería un aprendiz del sabio Erastótenes, uno de los grandes sabios y custodios de los secretos de la Biblioteca de Alejandría, que logró medir la circunvalación de la Tierra o a lo más desarrollar el conocimiento necesario para lograr una mejor navegación en los aún desconocidos mares que se situaban fuera del Mediterráneo. Supuestamente el escrito encontrado en Chile reclamaría esas tierras para un faraón egipcio que, por la alusión a su reina y a su noble hijo, se estaría mencionando al faraón Ptolomeo III y su reina, la afamada reina Berenice, de origen libio, cuyo matrimonio con el faraón hizo aún más próspero el reino. De aquella unión nació entonces el sucesor al trono, Ptolomeo IV, llamado Filofator. Luego se tuvo noticia de otros escritos hallados en Nueva Guinea muy parecidos a los de Chile que Barry Feld volvió a traducir, llegando a la conclusión que se trataría de otra evidencia escrita por los viajeros Maui y Ratá, quienes tras muchas peripecias lograron atravesar por el Pacífico hacia el Atlántico por el estrecho de Magallanes. Supuestamente el nombre de Maui sería egipcio alejandrino, y es ese el nombre que los polinesios después dieron a su gran héroe y dios primigenio Maui, y que según Feld, al ver a aquellos habitantes las grandes naves libias y a sus navegantes, creyeron que ellos eran dioses. Pero Feld y otros investigadores como Richard Sanders llegaron un poco más lejos. Encontraron supuestamente también en una de las cavernas de Nueva Guinea, junto a aquellos escritos que descifraron como libios, un curioso dibujo
que fue llamado el Tanawa de Maui, una especie de astrolabio o compás para navegar por mar abierto, guiándose por la luna, las estrellas y el sol. Este artefacto dicen que fue extraviado cuando fue quemada la biblioteca de Alejandría y misteriosamente reapareció en el siglo XVI de manos de los primeros navegantes portugueses que lo llamaron Torquetum. Este Torquetum fue reconstruido por Sanders según dibujos manuscritos antiguos y basándose en aquellos grabados de la pared, y resultó ser efectivo en cuanto a su forma de calcular ángulos de navegación según la luna y las estrellas. La hipótesis de que el Torquetum fue usado por Maui y su acompañante Rata para navegar desde Egipto hasta Sudamérica parecía armarse parcialmente. Nos preguntamos cómo es posible que toda una oración supuestamente escrita en libio pudiese decir tanto. Barry Feld nos lo explica al detalle y la información de aquel Tanawa de Maui es prácticamente nula y no parece existir un término como ese que hable de algún cursor o astrolabio usado por Maui en las leyendas polinésicas. Nos parece extraño que nuevamente solo existan evidencias escritas en rocas como únicas hipótesis de que en este caso los egipcios hayan visitado Sudamérica. Creemos que Barry Feld le hizo en algún sentido un flaco favor a la posible hipótesis de los viajes interoceánicos de antiguas civilizaciones, ya que en aquella época de su investigación cuesta mucho creer que todas las escrituras encontradas en Estados Unidos y otras de difícil interpretación fuesen la prueba indiscutible de egipcios visitando Sudamérica antes de Colón. Pero para ser honestos, sí tenemos algo que decir a favor de este investigador y aportamos 5 posibles evidencias e indicios que apuntarían a que egipcios, pero también otras culturas y navegantes, ya visitaban a América y Oceanía mucho antes que los navegantes de la época de Cristóbal Colón y posteriores. Las naves de los dioses. Existe la hipótesis de muchos investigadores alternativos sobre la similitud que hay entre los barcos elaborados por la cultura de Polinesia y del lago Titicaca en Bolivia con los barcos y naves utilizadas en el antiguo Egipto e incluso las culturas vikingas. Simple similitud o alguna influencia remota, esto es aún difícil de resolver, aunque resulta curioso enterarse que en las leyendas de los primeros pueblos de Bolivia sus habitantes dicen que su dios y fundador Viracocha llegó desde los mares. La hoja de los dioses. También existe un hallazgo que es un verdadero quebradero de cabeza para la egiptología desde hace muchas décadas, y se trata del inverosímil hallazgo de sustancias derivadas de la hoja de coca en momias egipcias. La egiptóloga, la doctora Ivana Babalova, ha sido mirada con escepticismo por sus colegas, quienes incluso hablan de que este hallazgo es imposible y que quizás las momias que contenían restos de hoja de coca eran momias falsas hechas por drogadictos allá en Egipto, y que se las vendían a los arqueólogos que en su desesperación buscaban tener las primeras primicias de sus hallazgos. Así como lo oyen, la ciencia y la arqueología prefiere emitir intrincadas y bizarras hipótesis antes de afrontar nuevos retos en sus hallazgos. Boomerang. Los pueblos originarios de Australia están catalogados como uno de los pueblos más antiguos de los cuales se tenga registro en la historia humana. Resulta curioso cómo un pueblo de más de 50.000 años de antigüedad se haya mantenido tal cual desde sus comienzos, a excepción de una de sus más características herramientas de cacería y lucha, como lo es el boomerang, un curioso artefacto que a simple vista parece ser muy simple y primitivo, pero encierra sofisticados conocimientos relacionados a la aerodinámica que un objeto pueda tener para, una vez lanzado, pueda volver al mismo origen desde donde fue arrojado. El boomerang es mundialmente famoso por su simpleza, pero a la vez por su gran precisión de caza, de vuelo y de maniobrabilidad. Lo curioso de todo esto es que hace miles de años los egipcios también poseían boomerang u objetos muy semejantes a este, que fueron encontrados tanto en la tumba de los faraones más conocidos como Tutankamón, y así también fueron hallados dibujados en relieves de templos milenarios en el país del Nilo. Ante esto, no nos queda más que preguntarnos si acaso pudieron los egipcios llevar aquel boomerang a Australia o traerlo de vuelta a su reino en sus múltiples viajes a aquellos reinos desconocidos. ¿Cómo poder explicar este tipo de hallazgos? ¿Qué ocurría en el mundo de la navegación de los grandes imperios hace miles de años? Pareciera que solo sabemos muy poco o casi nada de qué es lo que ocurría en los mares de aquella época. Brendan el navegante.
La historia de Brendan el navegante resulta simplemente increíble y nos cuenta que en el siglo VI de nuestra era un monje irlandés cruzó el océano Atlántico para llegar a América, no sin vivir increíbles peripecias rayadas en lo fantástico. El libro que compiló este viaje no fue conocido hasta entrado el siglo IX bajo el nombre de Navigatio Sancti Brendani, o Los viajes de San Brendan, que como vemos se trataba de un santo católico, uno de los llamados 12 apóstoles de Irlanda y patrono de esa nación, que decidió viajar más allá del Atlántico para descubrir el paraíso y la tierra de las bendiciones. No existe registro real de estos viajes, ni hay pruebas de las gemas y especias que trajo una vez de regreso de una tierra que él denominó exuberante, llena de bosques casi sin fin. Se estaría refiriendo a alguna región del Caribe, de Brasil o del Norteamérica o Canadá, por su connotación mítica, como la de haber llegado a una inmensa isla que resultó ser el lomo de una ballena. El relato de Brendan pasó a ser solo pura fantasía para muchos, hasta que en 1976 nuevamente Barry Fell dijo haber encontrado en el estado de Virginia Oeste una inscripción en piedra que él denominó como escritura en irlandés antiguo, más conocida como Ogham. El Ogham es una escritura que los irlandeses del siglo VI utilizaban para escribir en las rocas sagradas que ellos erigían. Según Fell, lo que ahí podría traducirse era un rezo y agradecimiento en el día de Navidad en el lenguaje de Ogham, a lo que se concluyó que se trataría de una prueba de las más directas de que San Brendan, un irlandés del siglo VI, estuvo en esas tierras tras cruzar el océano. Nuevamente la arqueología oficial se fue en picada contra la hipótesis de Fell, intentando refutar completamente sus hallazgos, diciendo que unos surcos, quizá aborígenes, no podían en ningún caso ser interpretados forzosamente como un idioma tan distante de América como lo es el Ogham irlandés. Ante todo esto, hubo otros investigadores como Tim Severin, que inspirado en las investigaciones de Fell decidió reconstruir el barco irlandés en el que zarpó Brendan, tal cual pudo haber viajado este misionero. El barco comprendía un modelo algo básico y muy tradicional de la navegación irlandesa de esas épocas, llamado curragh, y Severin se embarcó en los años 70 desde Irlanda, llegando en un año a Canadá y pasando por Islandia y Groenlandia. El viaje parecía ser del todo posible. Esto ya había sido realizado por otros investigadores, de los cuales hemos hablado en algunos de nuestros videos, como lo es Thor Heyerdahl, quien realizara varios viajes por el Atlántico y por el Pacífico, en especial por Oceanía, en barcos de papiro, intentando demostrar que egipcios e incas pudieron desplazarse más allá de sus límites marítimos de esa época e influenciar de alguna forma a otras culturas emergentes hace miles de años. Extrañas estructuras. Volviendo a Oceanía, donde supuestamente pasaron los navegantes Ratá y Magui, existen en Nueva Zelanda curiosas estructuras milenarias de las cuales hablaremos a continuación. Una de ellas comprende un supuesto y enorme muro llamado el Muro de Kaimanawa. Ubicado en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda, la estructura se percibe como los restos de un gran muro megalítico en medio de espesos bosques, del cual investigadores como David Hassel Childress y otros han aludido que sería de 2000 años más antiguo que las primeras llegadas de los maoríes a la isla, que fueron comprendidas por el año 1200 de nuestra era, y que fue construido por una civilización ya desaparecida. Esto generó gran revuelo en la arqueología, la antropología e inclusive en la política del país, ya que este hallazgo descartaría a los maoríes como un pueblo fundador de dicha isla, poniendo a tribus ya extintas y asimiladas que eran minoría en aquellas regiones, como lo es el pueblo Waitaha. Las autoridades se hicieron asesorar por expertos en arqueología y geología del país para poder zanjar este asunto y se llegó a la conclusión de que aquella construcción era solo de origen natural, producto de la descomposición de rocas volcánicas que tras solidificarse con el tiempo tomaban aquella forma al llenarse de erosiones y grietas. El lugar fue cerrado a los turistas y a todo explorador, y fueron justamente acciones como estas las que levantaron muchas más suspicacias e investigadores de todo el mundo, y así también en los nacionales, ya que al parecer las autoridades del país
habían preferido zanjar el asunto de esa forma para mantener la paz y la armonía en la región. Otras curiosas estructuras típicas y ancestrales del pueblo maorí de Nueva Zelanda son los llamados pa, o fortalezas construidas con un fin defensivo territorial o para custodiar recursos agrícolas. Los pa también se erigieron durante las guerras de Nueva Zelanda entre maoríes y los primeros colonos europeos, y resultaron ser impenetrables fortalezas estratégicas que ayudaron al pueblo maorí a resistir sobre aquellas cruentas luchas hasta su término en 1872. De estas edificaciones ya quedan solo vestigios, pero aún en reconstrucciones podemos ver su impresionante aspecto, sobre todo al contemplarlas construidas sobre grandes zonas de poder como lo fueron conos de volcanes ya extintos, ocupando el rico suelo volcánico para la agricultura dentro de aquellos recintos. Aún pueden verse hoy lugares tan sorprendentes como Maungai Keiki, o también conocido como One Tree Hill, donde al ser cortado un inmenso árbol milenario fue puesto un obelisco en honor a la valentía y audacia de aquellos guerreros maoríes. O así también podemos ver el llamado Monte Edén, situado en plena ciudad de Auckland, donde aún puede verse los vestigios de la imponente empalizada. ¿Recibieron este tipo de construcciones alguna influencia de algunos visitantes de otras civilizaciones? Nos preguntamos esto porque solo ellos lograron este tipo de edificaciones ancestrales y no así los demás nativos del resto de Oceanía, como lo es Malasia, Indonesia y también Australia. ¿Por qué solamente se dio este tipo de construcciones en esta región? ¿Qué influencia misteriosa les permitió realizar tales proezas estratégicas a los maoríes? ¿Quiénes fueron los que idearon aquellos formidables pa, estructuras que resultan ser parecidas a los más antiguos fuertes europeos de los pueblos romanos, normandos y galos, entre otros? Bonus track: Vinland. En 1960, la pareja de arqueólogos Hell Instant y Anne Stein, de origen noruego, viajaron a las remotas regiones del norte de Canadá buscando confirmar los relatos de las antiguas sagas vikingas sobre la misteriosa tierra de Vinland. Dicha tierra, que ahora comprendía a Canadá, había sido descubierta por el conquistador vikingo Leif Erikson 1000 años antes que Colón descubriera el Nuevo Mundo. Los arqueólogos llegaron a un remoto pueblo de pescadores llamado La Ans Aus Meadows, donde, con la ayuda de los habitantes del lugar, dieron con unos grandes montículos que se le atribuían a túmulos indígenas, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando, tras excavar en aquel sitio, lograron encontrar elementos que pertenecían a otra cultura totalmente distinta a los aborígenes que vivieron en aquellas regiones? Agujas de bronce, restos de madera traída de Europa y forjas de acero confirmarían que aquellos navegantes vikingos comandados por Ericsson habrían levantado un puesto de llegada en las tierras canadienses muchísimo tiempo antes que Colón. Nuevamente, según cuenta el matrimonio de exploradores, la ciencia y la arqueología en esos años también se mostró no solo escéptica, sino abiertamente sarcástica y despreciativa ante estos hallazgos, y no mostraron, hasta que ya todo quedó revelado, ni un poco de análisis crítico. Como vemos, misma reacción que la arqueología tuvo y ha tenido con los llamados pseudoarqueólogos y sus hallazgos. Estos hallazgos no resolvieron todo el misterio. Si bien se probó que el asentamiento vikingo en Canadá de hace 1000 años de antigüedad era real, no así la posición exacta de aquella tierra llamada Vinland, que en el idioma usado por los vikingos significaba la tierra del vino, ya que según los cronistas de esta hazaña, aquella tierra estaba llena de uvas silvestres donde se podía hacer vino de muy buena calidad, y así también había grandes nogales blancos. Los arqueólogos hasta la fecha han propuesto que Vinland estaría miles de kilómetros más al sur, por la costa de Canadá, donde sí pueden encontrarse uvas silvestres y aquellos nogales descritos en las sagas vikingas. Luego, tras 20 años morando en la costa canadiense, los vikingos decidieron retirarse, ya que constantes luchas contra los aborígenes hicieron que el refugio que ellos levantaron no pudiese ser un lugar seguro, dejando todo abandonado para solo venir ocasionalmente por madera, hierro y otras provisiones que entregaba esa región. En parte podemos ver este encuentro de dos mundos y las luchas entre indígenas de la región y vikingos en la película llamada Pathfinder de 2007.
Pero hay un elemento en lo sumo misterioso, y es que también en las sagas vikingas de hace más de 1000 años se alude a los irlandeses como los primeros en viajar hacia la tierra de Vinland, cruzando el mar occidental, donde al ingresar a aquellas tierras se encontraban con una tribu desconocida de personas de tez muy blanca que habitaban en un lugar que los irlandeses de aquellas épocas llamaban Irland in Midgla o la Gran Irlanda, y que ya se conocían en ese entonces los exitosos viajes de Sam Brendan a aquellas regiones. Esta región, según algunos investigadores, tanto oficiales como independientes, podría quedar, según ellos, entre lo que hoy son los estados de Virginia y Florida, en lo que hoy es Estados Unidos. Curiosamente, es en Virginia Oeste donde supuestamente Barry Feld dice haber encontrado aquellas inscripciones que él reconoció y tradujo como una oración de Navidad de Sam Brendan. Pero si ahondamos mucho más profundo en estos hallazgos en los años 60, nos resulta curioso cómo casi por los mismos años en que el matrimonio de Hill, Instant y Einstein descubrieran los refugios vikingos en Canadá, probando la existencia de la tierra de Vinland y su posible ubicación en Virginia Occidental y el pueblo de raza blanca, fue también entonces en esa época donde en Virginia Oeste o Occidental se desató la histeria colectiva de la aparición del famoso hombre polilla, una criatura que con el tiempo se volvió mítica y es uno de los casos más emblemáticos de la criptozoología y la ufología. Realmente fue el famoso hombre polilla una tapadera para que el rumor de la posible Vinland no se echara a correr en esas regiones y no se enfocaran en una intensa búsqueda de estos vestigios, para que todas aquellas regiones solo se enfocaran en investigar sobre aquel misterioso ser y discutir acaloradamente si fue real o no, en vez de pensar en un posible asentamiento milenario que los vikingos llamaban Vinland. Los eventos en torno a la histeria colectiva y al pánico colectivo que ocurrió en aquella época en Virginia Occidental están retratadas en el libro del investigador John Keel, llamada Las profecías del hombre polilla, y en la película donde actúa Richard Gere llamada La última profecía. Nos encontramos aquí con una tapadera de desinformación para ocultar un pasado mucho más increíble de nuestra historia. Resulta muy curioso cómo nuevamente el concepto de aquellos hermanos o pareja de guerreros fundadores vuelve a aparecer en las teorías de Barry Feld, donde los supuestos Rata y Maui navegaron desde Egipto por Asia, Polinesia y Sudamérica. Esto nos hace recordar a aquella ciudad perdida de Oceanía llamada Nam Madol, construida por dos misteriosos hermanos brujos sobre los cimientos de otra ciudad más antigua aún, llamada Canimeizo. Somos de la opinión de descartar la posibilidad de que los supuestos Rata y Maui pudieron influenciar todas aquellas culturas de Oceanía y Micronesia, como lo son los maoríes y los Saleusur que levantaron Nam Madol. Ya que si Rata y Maui traían la cultura greco-egipcia de Alejandría, esto no parece reflejarse en las culturas ya señaladas, sobre todo si los griegos tenían un amplio gusto por la escritura, por generar espacios de adoración a sus dioses e influenciar a los pueblos con sus adelantos e idioma. Nada de esto parece encontrarse entre los maoríes y los constructores de Nam Madol. Somos de la idea que este tipo de arquetipos parecen ser de un origen aún mucho más antiguo, en donde los mitos fundacionales de muchas civilizaciones parecen hacerse eco, y que quizás Barry Feld en sus teorías resonó con este sentir sin pensar que quizás estaba pesquisando una información mucho más allá de lo físico, una información que habla de arquetipos fundacionales de los pasados más antiguos de la humanidad. ¿Navegaron los egipcios y otras civilizaciones por todo el mundo en épocas antiguas? Creemos que hay indicios que posiblemente hubo exploraciones escasas que no implicaron influencias importantes para las culturas que ellos visitaron. Pero lo que más nos resulta curioso es cómo egipcios, fenicios y vikingos tenían en sus registros míticos aquellas regiones paradisíacas o desconocidas desde donde habían provenido los dioses, lugares que posiblemente ya estaban registrados en el inconsciente colectivo de su cultura ancestral, como el más preciso de los mapas, y que con el tiempo dicho impulso se hizo patente en viajes posteriores por los mares desconocidos. Lo demás queda todo en uno de los más grandes misterios de la humanidad.
Si acaso hubo una cultura primigenia que inspiró a las primeras civilizaciones a conocer y recorrer el mundo, quizás dando información intangible, comunicando por mediante símbolos y técnicas ya olvidadas qué rutas debían tomar los primeros navegantes que se echaron a la mar, tutelados por aquellos misteriosos dioses. Nada de eso parece quedar registrado en las antiguas culturas. Solamente tenemos ante nuestros ojos grandes mitos, leyendas, hipótesis que podemos armar para poder contemplar hasta que emerja los verdaderos hechos en algún momento de nuestra historia.